La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo el tema sobre el discipulado. ¿Cuántos han venido los 3 últimos domingos? Los 3 últimos domingos pasados. Y el pastor Billy ha estado compartiendo sobre el discipulado. Y hemos visto más o menos unos 3 aspectos y caras del discipulado. Qué importante es estar sometido y estar sujeto, mejor dicho, a alguien que nos caree, alguien que nos confronte, alguien que nos diga, ¿sabes qué? Esto está mal. ¿Cuánto agradecen por esas personas que siempre, tal vez en casa, le dicen, oye, pero eso está mal, ¿no es cierto? Y algunos pueden ser sus hijos, ¿no? Yo no sé cuántos tienen hijos adolescentes. Ellos son los principales que te van a callar. Ellos son los que te van a decir, oye, pero ¿por qué esto? ¿Y para qué esto? ¿Y por qué? Y no un día, puede ser 2, 3, 4 días, 5 días, puede ser hasta que pase el tiempo de sus preguntas. Puede pasar 2, 3 años. Y ciertamente es importante porque eso nos permite, ¿no es cierto?, conocer, ¿no?, si estamos haciendo mal o no, ¿no? Qué importante es el careo. Por eso, qué importante es el discipulado. Qué importante es rendir cuenta a alguien. Qué importante es tener a alguien en la cual sabes que te va a decir lo que estás haciendo. Yo sé que no a todos nos va a gustar. Yo lo puedo decir. No me gusta cuando me confrontan. ¿A quién le gusta cuando me confrontan? Tal vez alguien que está ya muy claro, poderoso en el Señor y ya lo ha entendido totalmente, ¿no? Pero realmente no nos agrada. En una primera instancia nos puede ser desagradable, pero los frutos de estar sujeto a alguien son de mucho bienestar para nuestra vida. ¿Amén? La semana pasada estuvimos hablando sobre el costo de ser un discípulo. Y yo he estado impactado por algunos conceptos que el pastor Billy ha estado enseñando. Y estos aspectos a uno nos confronta y nos hace ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué hago? ¿Por qué? Porque a veces no quiero que me confronten, porque a veces no quiero estar sujeto, quiero caminar independientemente. Esto me hace recordar mucho a Adán, ¿no es cierto? Yo sé que muchos están en la escuela aquí y sabemos cuál fue la actitud de Adán, el primer hombre en la tierra, que Dios creó. Y su actitud fue ¿qué? Querer caminar sin la palabra de Dios, sin la voz de Dios en él, sino que aceptó otra voz de Dios. Y ya no estuvo en sujeción porque decidió, ¿no?, creer en otras palabras. Y fue seducido y adquirió una nueva naturaleza. Desde ahí viene todo eso de que no querer dar cuentas a nadie. Porque Adán ciertamente lo que buscó fue su autonomía. Es decir, que nadie lo gobierne. Él quiso ser como Dios. En ese sentido. Que nadie le diga nada. ¿Me escuchas? Lo que te estoy diciendo. Que nadie le diga nada. Eso fue seductor para él. Eso fue algo que verdaderamente decía, wow, esto es atractivo. Y ciertamente el fruto dice que era deseable lo que le ofreció. Agradable, deseable, brilloso, bonito, ¿no? Aparentemente. Pero eso fue la destrucción de Adán. Y eso fue la destrucción de su vida para con Dios. Pero damos gracias al Señor que Él no abandonó al hombre, ¿no es cierto? Sino que fue en búsqueda de Adán. Adán, ¿dónde estás? Queriendo que Adán se dé cuenta de su estado y de su situación. No es que Dios no sepa. Dios sabe dónde estás
sentado. Dios sabe cuántos cabellos se han caído, yo te lo puedo decir claramente eso, yo estoy seguro que lo sabe. También sabe cuántos voy a recuperar. Con plata o sin plata, ¿no? ¿Ok? Qué importante es entender estas cosas. Voy a leer algunos puntos que habló el pastor Billy, que somos libres, pero no para hacer lo que nosotros queramos, somos libres para caminar en Cristo. No es que somos libres para hacer lo que nos parece, sino para someternos a la voluntad de Dios. El costo de un discípulo, el costo del discipulado, es el hacer la voluntad del Padre. Quiero que entiendan estos conceptos, muy importante, ¿ok? La salvación no cuesta nada, pero el discipulado nos cuesta todo. Eso fue como un flechazo el día domingo pasado. La salvación no cuesta nada, pero el discipulado cuesta todo. Porque te demanda tiempo, te demanda sujeción y te demanda abnegación. Te demanda que tu orgullo, la soberbia y todo lo que tú tienes por afán quede de lado solamente para oír su voz y ser confrontado. Y qué importante, como dije al principio, que día a día debemos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, para ver cómo estamos. ¿Ok? Y que estoy seguro que ninguna de las mujeres sale sin verse al espejo, porque quiere verse bien, ¿no es cierto? Entonces todos quieren a Jesús que los salve, pero no todos quieren tener a Jesús como su Señor. No todos tienen a Jesús como su Señor. De nada, no tiene sentido de que tú pienses que eres algo y Jesús no sea tu Señor. Es en vano, es un autoengaño, es algo que no cuadra con el verdadero, con la verdadera palabra, con el Evangelio. Entonces, la salvación es un instante, pero el discipulado es para toda la vida y es un día a día con Él. Amén. Hasta el fin de nuestras vidas. ¿Que hasta el fin tengo que permitir que alguien? Sí, toda tu vida aquí tiene que ser así. Toda tu vida. ¿Por qué? Porque tú no puedes caminar por ti mismo. ¿Sabías eso? No puedes caminar. Tú crees que caminas por ti mismo. Crees que caminas a tu manera y que te vas a conducir en bien. Pero realmente no creces en Dios. No, pero me acabo de revelar el último sueño que tenía. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? No, pero me acabo de meterme 30 días de ayuno. ¿De qué te sirve? No someterte a alguien. Todo aquel que no se puede someter a un hombre, no se puede someter a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que estar claro. Estos conceptos tienen que estar claros en nuestra vida, porque el llamado es un llamado al discipulado. No es un llamado solamente a creer. Y eso es algo que tiene que estar claro en nuestras vidas. Amo al Señor, porque toda su palabra es poderosa y nos muestra. Jesús fue obediente. Fue obediente en toda su vida aquí en la tierra. Él no hacía nada por sí mismo. ¿Sabías eso? Siendo Dios, siendo el poderoso, el soberano, Él no hizo nada por sí mismo, sino que Él se sujetó al plan del Padre. Lo que no entienden algunos creyentes es que Jesús nos está llamando, que Jesús está llamando a un discipulado. Y cuando vienen los tiempos difíciles, comenzamos a sufrir. No sé si nos ha pasado a nosotros eso.
A mí me ha pasado eso. No estamos sometidos sin dar cuenta a nadie. Cada uno sabe eso. Y vienen los momentos difíciles y comienzan las quejas, comienzan los problemas, comienzan las reacciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y comenzamos a hacer las cosas mal. No permitimos que Dios nos enseñe y trate con nuestras vidas. Hay un plan de Dios. Hay un trabajo que Dios quiere hacer contigo. Y primero tienes que entender que tu vida es vil, que tu corazón no va a buscar lo bueno, siempre se va a inclinar hacia lo malo. Pablo decía claramente, ¿qué haré con este cuerpo de muerte? Miserable de mí, miserable de mí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese texto? Pero daba gracias a Jesucristo, su Señor, porque Jesús lo ha perdonado y ha entendido, Pablo, todo lo que Dios lo llamó a hacer. Amén. Entonces Dios nos llama a un discipulado no solamente para creer, sino para aprender a hacer la voluntad de Dios. Todos estos conceptos estuvimos viendo la semana pasada, pero también habíamos visto las semanas anteriores de que es importante que todo discípulo tenga que estar enyugado a Jesucristo. Es importante que tú estés enyugado a Jesús. Y claramente el pastor Vini nos habló el ejemplo del yugo, cuando se comienza a arar la tierra y cómo el toro viejo, ¿no es cierto?, o la vaca mayor tiene que llevar, ¿no?, al joven, ¿no es cierto?, por la ruta. Por eso lo enyuga. Se enyuga no sé cómo llamarles. Bueyes, ok. Dos bueyes, ¿no es cierto? Uno mayor y uno menor. Uno viejo y el otro el menor. ¿Para qué? Para que el joven empiece ¿qué? A conocer la ruta que el viejo ya conoce. Así es. Así es. Hermanos, tú no te vas a sujetar a una persona perfecta. Tú te estás sujetando a Dios cuando te sujetas a un hombre. Eso tiene que estar claro en ti. Y estás cumpliendo con el propósito y el plan de Dios. Qué importante es entender eso. Entonces, el buey viejo lleva y conduce por la ruta. ¿Qué pasaría si el buey joven solamente se le opone ahí con el arado para que él avance como él quiera? ¿Cómo iría? Por el camino que le parece. No tiene una guía, no tiene a alguien que lo conduzca por dónde caminar. Pero nosotros todavía solemos pensar que podemos conducirnos a nuestra forma y a nuestra manera. Y tal vez puedas estar oyendo esta palabra y no te sea agradable. Y una manifestación de las cosas, de que realmente este mundo y este sistema no quiere que tú oigas, es que te va a hacer dormir. Sí, te va a hacer dormir. ¿Sabes por qué? Porque no quiere que oigas. Pero Dios quiere que oigas esto. ¿Ok? Qué importante que comprendas esto. Ok, vayamos ahora sí a Juan 5:30. Vamos a compartir un poco más de la palabra con unos textos bíblicos muy importantes. El título que he puesto a este tema es Nada hago por mí mismo, el discipulado, ¿ok? Pero Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer, mira lo que dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según creo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco, ¿qué? ¿Sí puedes leerlo conmigo? ¿Qué no busca? Mi voluntad. No busca su voluntad, sino la voluntad de él que le envió. La pregunta es, ¿qué voluntad buscas? ¿La de Dios? ¿O te acomodas a tu propia voluntad? Esa es una buena pregunta. ¿Ok? Entonces,
sino a la voluntad del que me envió, la del Padre. En la versión de la Biblia de las Américas, me interesa mucho cómo lo expresa. Dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Vuelvo a repetir, yo no puedo hacer nada, ¿está ahí? ¿Sí? Por iniciativa mía, dice, ¿no? Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco nuevamente ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vuelvo a repetir, ¿qué voluntad? ¿A qué voluntad te sometes? ¿A qué voluntad? ¿En qué voluntad estás caminando? ¿En qué voluntad te estás moviendo? Y estás creyendo que eres un discípulo de Cristo. Aquel que se dice ser un discípulo de Cristo camina en la voluntad del Padre y de Él. Leamos Juan 5:19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y para terminar esto, Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay una voluntad celestial, hay una voluntad del Padre en nuestras vidas. Hay una voluntad de la cual tú tienes que sujetarte. No puede ser que caminemos sin sujetarnos a Dios. Tal vez has creído que tal vez revisando las cosas por tu cuenta estás siguiendo a Dios y Dios en su misericordia te acoge. No pretendo condenarte de ninguna manera, no soy quien. Pero hay un plan de Dios para trabajar con tu vida, pero tienes que entender que tu vida no se va a alinear si es que no permites que un buen viejo te lleve. Y qué importante es eso para la iglesia, para poder crecer. ¿Ok? Por favor, no nos miren como güeyes viejos, ¿no? Salen unas canas y ya se va. Qué importante es entender en qué voluntad estamos caminando. ¿Ok? Para Pablo, por ejemplo, esto era tan claro. Permítanme leerles lo que dice Filipenses 2, 1 al 2. Vamos ahí. Dice, por tanto, ¿estamos en Filipenses? ¿Ok? Filipenses 2, del 1 al 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice. Sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, si todos acá estuviésemos sujetos bajo un discipulado, créanme que ustedes mismos estarían haciendo discípulos. ¿Qué dice Filipenses 2, 4, 5? Dice, no mirando cada uno qué. ¿Puedes repetirlo conmigo? No mirando cada uno qué. Por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién. En Cristo. En Cristo. ¿Te das cuenta cómo se concadena todo? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Ay, Ángel, repítemelo todo desde el comienzo. No puedo. Pero lo puedes ver por redes sociales. Amén. ¿Cuántos lo van a volver a oír? Es importante volver a oír, ¿ok? Entiende que la vida nuestra está en Cristo
Pero no está en nosotros el querer muchas veces buscarlo, porque estamos en un cuerpo, en una carne corrupta, ¿ok? Y vamos a querer siempre inclinarnos a hacer nuestra voluntad. Me gusta esta palabra en Filipenses 2, 4, 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¡Qué poderoso! Jesús, tanto Pablo comprendió esto porque vio en Jesús esto, ¿ok? Jesús se sujetó al Padre y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, o sea, con sacrificio. Él estuvo sujeto a la voluntad de Dios. Filipenses 2:8 dice: y estando en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús se dedicó a estar sujeto a la voluntad del Padre y se dedicó a trabajar con las gentes, sobre todo con sus discípulos. Jesús pasó tiempo con ellos. Entonces, vuelvo con la pregunta: ¿a qué voluntad te estás sujetando? Hemos oído que Jesús dice que nada hace por sí mismo, sino que Él está atento a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. ¿Tú a qué estás atento? ¿Y sujeto a hacer la voluntad de quién? ¿A quién estás sujeto? Tú puedes decirte que eres cristiano, ¿sabes? Y sabes que yo puedo preguntar a cualquier persona que está en la calle y se va a decir cristiano. ¿Pero a qué estás sujeto? Eso es una pregunta clave. ¿A qué estás sujeto? A Dios, hermano. Entonces, participa del plan. El plan es que seas discipulado. Amén. Es el plan que estés sujeto. Así es. Ese es el plan. Porque no puedes crecer por tu propia cuenta. Recuerda lo que dijo Jesús: nada hago por mí mismo. Nada. Y yo sé que es una palabra fuerte, pero qué importante. Todos tenemos que entender que tenemos que estar sujetos primeramente a Dios Padre, pero también tenemos que estar sujetos bajo un discipulado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dile a tu hermano que está a tu lado, menos mal que hemos separado las sillas un poco. Tienes que estar sujeto a un discipulado. Díceselo. No, pero me está poniendo un cara de palo. No importa. Vuélveselo a repetir. Ahora dile, ¿me escuchaste? A un discipulado. ¿Me escuchaste? Tienes que estar sujeto a un discipulado. Se ríe. Vamos a leer Mateo 28, 16. Y acá hay un texto muy importante que no quiero pasarlo por alto. Es interesante lo que expresa esta palabra en Mateo 28, 16. Los llamados por Jesús se sometieron al discipulado, siguieron a Jesús. ¿Ok? Para después ellos hacer lo mismo, es decir, discipular a otros. ¿Cuántos discipulan a otros acá? Sí, no, todavía no, hermano. Ok, ¿cuántos años tienes viniendo acá? Recuerdo esa palabra que dice: ya debiendo ser maestros, aún les es necesario que todavía se les esté enseñando las primeras palabras, la base de la palabra del Evangelio. Pero leamos Mateo 10, ¿dije Mateo 10? ¿Sí? No, Mateo 28, 16 dice: los 11 discípulos
se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado. ¿Ok? Ellos obedecían o no obedecían, sí. Dice, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, ¿qué? Dilo fuerte. ¿Qué? ¿Sus discípulos dudaron? Sí. Porque siempre hay eso dentro de nosotros que quiere inclinarse todavía y acomodarse a nuestra propia cuenta. Y dice, y cuando vieron le adoraron, ciertamente, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si repites después de mí estas palabras, en el versículo 20, dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces hemos repetido este texto? Desde que llegué acá, creo. ¿Cuándo reaccioné? ¿Cuándo me di cuenta? Cuando empecé a someterme a la voz, sí, ciertamente de Dios, pero a la persona que me ha estado tratando con la palabra y confrontando. Y agradezco por eso a Dios, por mi pastor Billy, que ha estado siempre atento de mostrarnos la palabra y preguntarnos cómo estamos. Porque Él se para, ¿no es cierto? Y te pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿No es cierto? ¿Qué entendiste de la palabra? Importante es eso, ¿no? Bueno, creo que habló algo Ángel del discipulado. No, ya eso no debe suceder, ¿no? Realmente aprecia el plan de Dios. El plan de Dios es que te sujetes a la voluntad del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana. El problema de muchos de los creyentes es que todavía están enfocados en sí mismos. Y esto hace de que realmente no puedas mirar a Dios. No te afanes por esta vida, hermano. No hay nada en esta vida Así es. que puedas rescatar. Absolutamente. Nada te vas a llevar de ello. Lo único que te va a servir es Cristo formado en ti. Y es por eso que tienes que estar sujeto a una autoridad. No está escrito por capricho. No está escrito porque, y no lo digo porque a mí me da la gana. Ese es el plan de Dios. Y si dices amar a Dios, te sujetas al plan. El que no ama a Dios, no se sujeta. Suena fuerte, ¿no? No se sujeta. Y esto es para que tú puedas verte cómo estás. La palabra de Dios se aparece como un espejo inmenso ahorita, para que tú puedas ver cómo estás. Vamos a Mateo 6:25. No estén tan callados. Pero creo que están pensando, están meditando las palabras, están pasándola. Por ahí pide a un mujer agüita para que pueda pasarlo mejor. ¿Ok? Dice entonces, por lo tanto, os digo, ¿no? Mateo 6, del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Hay gente muy afanada por cuidarse de todo al milímetro. ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo? ¿La voluntad de Dios o tu voluntad? Al milímetro. No, quiero hacer esto y quiero hacer el otro.
tu mirada enfocada en las cosas terrenales no te va a traer nada bueno. Y yo no estoy diciendo que te descuides de tu salud, no estoy diciendo que te descuides de tu familia. Estoy diciendo de que no te afanes. Es innecesario, no es necesario afanarte. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así es. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Dios ya te habló, ya te dijo, yo te sustentaré, yo te guardaré, yo te protegeré. Así tengas mucho dinero o así estés arrancado y no tengas ni un sol. Él te sustentará. Pero sigamos leyendo. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Pasemos al siguiente, al 26. Dice, mirad las aves del cielo, que no siempre ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Continuamos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Continuamos. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Continuamos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? ¿Sabes cuál es tu problema por la cual no te sujetas a un discipulado? Ahí te está dando la respuesta, la palabra. No tienes confianza aún, no entiendes el Evangelio, el plan de Dios. Mucho más, no les dará Dios, los viste así, no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe. Continuamos. No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles, ¿quiénes? Los gentiles, la gente sin Dios, la gente sin conocimiento de Dios, sin el entendimiento de Dios, busca todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. No necesitas preocuparte. Deja de angustiarte y de enfocarte en cosas que no te edifican, no te sirven. Y muchos están con el temor del coronavirus, pero deberías tener el temor al corona celular. Enfocado en el celular, enfocado. Y que me digan, ¿cuál es el último like? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos me ojearon? ¿No? ¿Cuántos vieron? ¿No? Pendiente de ello, ¿no? Concentrado. Y descuidas el Evangelio y la palabra de Dios en tu vida. No te afanes. ¿Por qué quieres satisfacer tu alma y tu vida con las cosas terrenales? ¿No te parece mejor estar buscando el reino de Dios y su justicia? Bueno, eso incluye el plan. Tienes que estar sujeto a alguien. Tienes que primero estar sujeto al Padre. Y sujétate bajo un discipulado. Vayamos a Mateo 16, 24. Y antes de leerlo, el costo de ser un discípulo implica que dejes todo para ganar algo. Implica que lo pierdas absolutamente todo. Porque implica que no vivas para ti mismo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a sí mismo. Entonces, Pablo comprendía claramente eso. Entonces, todo aquel que cree en Jesucristo
tiene que transformarse en un discípulo. No te queda otra. Si dices ser creyente, si dices creer, si dices amar a Dios. No te engañes. Si no te quieres someter y no es tu interés, no amas a Dios. No estás creyendo en el plan de Dios. Así es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Sonríe y Cristo te ama. ¿Ya? Entonces todo aquel que cree en Jesucristo tiene que transformarse en un discípulo. Dios es un Dios de todo o de nada. Dios te lo pide todo. Amén. Lo que les había leído de Pablo está en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él entendió que ya no vivía para él. Recuerdo mucho la historia de Pedro y siempre me gusta tocar lo que sucede con Pedro cuando Jesús ya murió en la cruz del Calvario y resucitó. Recuerden lo que sucedió en ese tiempo. Y eso lo podemos ver en Juan 21, 15 al 17, donde Pedro se va al mar, ¿no es cierto?, a pescar, a recursearse, a ver la forma de tener algo para comer, tal vez comprarse algo para vestirse, y anima a todos los demás a meterse, ¿no es cierto?, al mar. Y todos se van a pescar. Y pasaron toda la noche, ¿y qué pescaron? Nada, hermano. En el mundo no hay nada. Escucha bien. Si puedes oír la voz de Dios, escúchala. Recuerdo este texto que dice en Juan 5:25: de cierto os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Los que oyen estas palabras, trata de no oír a ángel, trata de oír a Dios. ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué te está diciendo? ¿Con qué te estás confrontando? ¿En qué voluntad vives? Si en la voluntad de Dios, en tu voluntad. ¿Y qué dice? ¿Qué sucedió con lo de Pedro? ¿De cierto? Ah, no, eso no es. Habíamos dicho de Juan 21, 15 al 17, que Pedro había ido al mar y no pescó absolutamente nada, pero aparece Jesús por la orilla y Jesús le dice: tira la red, no sé si a la derecha o a la izquierda, pero la tiraron a la orden de la voz de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Se llenaron todas las redes, ¿no es cierto? Solamente por obedecer la palabra de Dios. Y cuando trajeron era tan pesado que las barcas casi se hundían. Y todos llegaron, pero quiero que observen algo. Jesús estaba captando la atención de ellos, pero el propósito era confrontar a Pedro. Pedro, lo que le quería decir al Señor: ¿por qué te has ido? Cuando yo te saqué del mar para hacerte pescador de hombres, para que te ocupes de mi obra. Pero él volvió al mar, al mundo, a las cosas terrenales. Y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Está ahí eso? Le respondió: sí, Señor. ¿No? Tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mi cordero. ¿Qué más? Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pero qué loco. ¿Cómo Dios le vuelve a preguntar? ¿Sabes por qué? Porque Pedro todavía está conectado con sus cosas de este mundo. Así somos. Nos conectamos, necesitamos que nos sacudan el pensamiento constantemente. Qué importante es estar confrontado por una persona. Hey, tú naciste para ser pescador de hombres, pero estás conectado con tu vida misma.
Prácticamente Jesús le estaba diciendo, yo nada hago por mí mismo, yo estoy sujeto al Padre, pero acuérdate que tú también tienes que estar sujeto. Y le dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, entonces apacienta mis corderos, que tenga coherencia lo que sueles decir, que eres cristiano, que eres, que amas a Dios, que Dios es tu vida. Interesante, ¿no es cierto? Y importante que tú puedas comprender esto. Sujétate a un discipulado, no camines por tu propia cuenta, porque los verdaderos cristianos no caminan por su propia cuenta. Vas a poder diferenciar en quién es un verdadero cristiano. No es el que dice de boca para afuera, soy cristiano. Es aquel que se sujeta a la voluntad del Padre. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Okay. Pregúntale que está a tu lado, ¿estás de acuerdo? Por ahí alguno te va a decir que no, Amén. o posiblemente alguno te va a decir posiblemente alguno te va a decir Luis, ¿estás de acuerdo? te va a hacer una muequita nada más. Y para hacer más solapa, ¿no? Claro, hay que serlo. Claro. Ahí los has leído. Ok. Por ahí el pastor me dice, ¿les has leído la mente? No, la mente es la palabra que te confronta. Es la palabra que te expone, saca lo que hay dentro de ti. Recuerdo también, ahora hablando de eso, de cómo aquel joven rico que se acerca a Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿no? Y Jesús, como siempre nos explica Pastor Billy, le para su concepto y filosofía de vida, ¿no? su forma de pensar. ¿Quién es bueno? Solo el Padre es bueno. ¿De dónde saca que yo soy bueno? No hay nada terrenal que sea bueno. Pero es porque posiblemente este joven rico se veía bueno, ¿no? Entonces Jesús le dice, ¿has cumplido los mandamientos? Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás. No. Sí, todo lo he hecho desde mi juventud. ¿Ah? Porque creo que te busco. ¿No es cierto? Porque mucha gente se va a considerar así buena y cree que puede manejar su vida sin sujeción a la verdad. Exacto. Y en ese momento Jesús lo amó. Pero ¿qué pasa? Como Jesús lo confronta con la ley para ver si él reconoce que es pecador, porque la ley que es como un gran espejo que te permite ver cómo estás. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no puede cumplir la ley de Dios. Pretende cumplir algunos, pero basta que falles en uno. Si quieres vivir bajo la ley, basta que peques en un pequeño mandamiento para que te constituyas en culpable de todos los mandamientos. Así que no hay salvación. ¿Quién se puede salvar de eso? Nadie. Entonces Jesús lo expone con el gran espejo de la ley. Pero ¿qué sucede? Le responde el joven, acá está, este pechito si cumple. Yo soy como tú, ¿no? Y posiblemente estaba buscando un maestro, ¿no? Este joven. ¿No? Porque Jesús era un rabí, Sí. era un maestro, y estaba vestido como un maestro. Y él estaba buscando lo mejor, ¿no? Lo mejorcito de los maestros de la ley. Pero Jesús, después de confrontarlo con la ley, Jesús le dice, ok, si quieres seguirme, anda, ve, vende todos tus bienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. ¿Y qué pasó? ¿Qué creen que pasó? ¿Lo siguió? ¿Qué sucedió? Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. El hombre suele estar enfocado en las cosas terrenales. ¿Ok? Y el creyente
si está enfocado en las cosas terrenales, es porque todavía no comprende la voluntad de Dios. Vuelvo al texto inicial de Juan 5:19, de Juan 5:30, perdón. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así justo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Después de esto, ¿buscarás tu voluntad? Lo más probable es que sí. Pero conforme tú vas exponiéndote al espejo de la palabra de Dios, estamos confiando de que tú entenderás y comprenderás en tu corazón. Y estarás haciendo el plan de Dios. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar.